Continuamos conversando con los doctores Aldo Bencosme, César Jiménez, intensivistas con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Conversamos sobre cuidados intensivos en el día de hoy. Hablamos de inestabilidad hemodinámica. Me gustaría entonces conocer cómo definimos la inestabilidad respiratoria desde el punto de vista del intensivista. La inestabilidad respiratoria no es más que a pesar del esfuerzo que está haciendo el paciente, no logra su cometido. ¿Y cuál es el cometido de la respiración? Lograr oxigenar la sangre y eliminar el CO2 de la sangre. Entonces un paciente que por más aumentada que tenga la frecuencia respiratoria, tratando de compensarse, por más que trate de inhalar aire, no lo logra. Entonces, a eso nosotros llamamos inestabilidad respiratoria, que a su vez se traduce con disminución de lo que es la presión arterial de oxígeno y aumento del CO2 a nivel arterial también. ¿Cuáles son las patologías que tú me podrías decir que definen tanto la inestabilidad hemodinámica como la inestabilidad respiratoria? Generalmente lo que sería la inestabilidad respiratoria te lo puede dar una identidad muy famosa entre los intensivistas, que es uno de los retos más grandes nosotros tenemos, el famoso SIRPA, que no es más que la insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. También dentro de eso están los barotraumas y los polotraumas, que pueden ser ocasionados inclusive por el mismo personal de salud, los neumotórax, las contusiones pulmonares que se ven mucho en los que son los pacientes, politraumatizados, el edema agudo del pulmón, las pacientes con enfisema pulmonar, y también los pacientes que presentan lo que es una identidad muy peligrosa, que a veces pasa desapercibido, que es el tromboembolismo pulmonar. ¿De qué hablamos cuando se dice saturación de oxígeno? ¿De qué específicamente estamos hablando? Acordémonos que dentro de las funciones que tiene la sangre es transportar oxígeno a los diferentes tejidos para que puedan respirar. Eso es gracias a la hemoglobina. Entonces, el oxígeno se fija a la hemoglobina. Entonces, el porciento de la sangre que tiene la capacidad de fijarse al oxígeno, eso es lo que nosotros llamamos saturación de oxígeno, que no es más que el porcentaje de la sangre que en ese momento está unida a oxígeno. Y dicho sea de paso, es un signo de alarma para nosotros cuando ya un paciente, la saturación de oxígeno baja de un 90%. O sea, 90% es el parámetro mínimo viable para un paciente. Exactamente, exactamente. Ya un paciente cuando empieza a tener problemas para llevar esa saturación por encima de un 90%, ya es una alarma para nosotros. Inclusive un paciente que se le coloca oxígeno, tenemos varios sistemas de ventilar a un paciente sin el ventilador mecánico, que ahorita vamos a hablar de. Si no logramos llevar esa saturación a un 90%, se considera inclusive criterio para que el paciente vaya a la unidad de cuidado intensivo. Por eso es un parámetro muy importante siempre tomar en cuenta. Llega el paciente a la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar inmediatamente que el paciente entra a la unidad de cuidado intensivo? Bien, lo primero de todo es que definitivamente hay un personal que va a recibir ese paciente. La unidad de cuidado intensivo debe constar de un grupo de licenciadas y enfermeras capacitadas para recibir a este paciente, así como el médico intensivista del área, que se va a encargar de que todo transcurra de la manera más organizada posible. Inmediatamente el paciente es trasladado a la cama de cuidados intensivos. Lo primero que se debe hacer es colocar el oxímetro, que es el aparato por el cual se mide la saturación de oxígeno, saber que este nos va a dar inmediatamente
a través de este equipo podemos saber la frecuencia cardíaca también, junto con la cantidad de oxígeno que le está llegando al paciente. Decidir la toma de analíticas si no se han tomado o si se consideran que hacen falta otras que no se hayan tomado en la sala de emergencias. Considerar una vía viable, si tiene una vía periférica el paciente y tiene la necesidad de infundir grandes volúmenes, colocar una línea central o un catéter de Swan-Ganz en un paciente que venga críticamente comprometido con una insuficiencia cardíaca importante, en el cual haya dificultad para poder determinar si la insuficiencia, por ejemplo, respiratoria es de origen cardíaco o tiene que ver más con una enfermedad pulmonar, ya sea un proceso neumónico que esté complicando, descompensando al paciente en ese momento, ya con una enfermedad previa de base. Nosotros disponemos de diversos equipos para esto. Nosotros tenemos el monitor, que nos va a servir básicamente para seguir de manera secuencial a través de una telemetría la condición de este paciente durante su estadía en cuidados intensivos. Hay muchos tipos de monitores, marcas de diversas casas comerciales que realmente son de muy buena calidad. Lo que vemos arriba, por ejemplo, en verde, en el monitor, pues básicamente es la frecuencia cardíaca del paciente. Este es un paciente que en ese momento estaba realmente muy estable. La siguiente línea es una onda de pulso que se registra, que es básicamente la saturación de este paciente. Más abajo podemos ver su frecuencia respiratoria y ya al final una toma de presión arterial no invasiva en este paciente. El paciente puede ser abordado de diversas maneras y siempre va a depender obviamente de cuál es el órgano que está más comprometido. El uso o requerimiento de sustancias vasoactivas, dopamina, norepinefrina, pueden ser necesarias a la llegada del paciente y esto lo va a determinar la presión no invasiva. Si el paciente está muy comprometido, pues podemos colocar una línea arterial que nos va a dar latido a latido cuál es la presión que está siguiendo ese paciente. Hablemos de la ventilación mecánica, de traqueotomía. Definámonos y cuáles son los criterios para las mismas. Todo paciente que tenga compromiso con estabilidad respiratoria, tenga cualquier condición donde no pueda respirar, ya sea, por ejemplo, el paciente con lesiones a nivel cerebral que tengan disminución del estado de alerta, vaya por debajo de 8, una escala que nosotros usamos, que es la escala de Glasgow, tiene criterio de lo que se llama entrada de ventilación mecánica. Cualquier situación donde el paciente no pueda respirar o le dé trabajo o el respirar sea un compromiso para su vida, como diversas patologías, es un paciente candidato a la ventilación mecánica. Ahora bien, para ya lo que sería un paciente realizar la traqueostomía per se tiene varios criterios para hacerlo, pero en los pacientes generalmente de la UCI, cuando se le hace una traqueostomía, es que llevan ventilados, tienen una intubación orotraqueal. Esa ventilación orotraqueal se dice que a partir del día 14 ya puede producir daños si se continúa ahí, edema de glotis, daños de lo que son los cartílagos de las tráqueas, o que el hecho de retirar el tubo puede llevar al traste después con una estenosis traqueal importante que le impida al paciente, si sale de ese cuadro, respirar. Es el criterio mayor que tenemos dentro de las unidades de cuidado intensivo para realizar la traqueostomía. Es una forma de brindarle un beneficio al paciente, pero no es algo que cuando se hace quiere decir que el paciente esté ya terminal, que no hay nada que hacer, como muchas personas piensan. Qué bueno que usted tocó ese tema, doctor, porque mucha gente asocia a nivel popular el hecho de que la ventilación es sinónimo de un concepto catastrófico para el paciente, o hay algunos atrevidos que dicen que muchas veces los médicos tienen al paciente muerto, sometido a una máquina para respirar, sin tener ninguna necesidad ni ninguna viabilidad de ese paciente. Yo quiero que usted me hable de los conceptos éticos y morales de cuando
nosotros aseguramos que la ventilación es beneficiosa para el paciente y cuáles son los criterios que se tienen definidos para saber cuándo hay muerte cerebral en esos pacientes de unidad de cuidado intensivo. La ventilación mecánica, muchas personas piensan inclusive que es tratamiento. Si buscamos toda la definición que tiene la medicina en todas partes, la ventilación mecánica no es más que una ayuda. Y como ayuda como tal, no es inclusive algo que mantenga al paciente vivo, si así decirlo, cuando ya no tenga ninguna condición. Me explico. La ventilación mecánica es lo que nos ayuda a que en el tiempo que yo tengo para estabilizar a ese paciente, yo le disminuyo lo que son los gastos energéticos, el consumo de energía de su cuerpo. Y si así decirlo, todo su potencial que el paciente en ese momento puede tener, que dicho sea de paso es precario, logre lo que es la mejoría del paciente. Concluyendo, lo que la ventilación mecánica me hace es que me ayuda a que el paciente por sí solo mejore y así pueda sacarlo de la ventilación mecánica. Pero es una falacia decir que el ventilador es que tiene vivos los pacientes, porque cuando ya hay muerte de todos los órganos, y el ventilador no hace absolutamente nada. Ni inclusive, por más ventilado que se tenga el paciente, por mejores parámetros que llevemos, las patologías no dejan de parar su curso a menos que se le administre el tratamiento adecuado. Cuidados intensivos es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.